Bueno, buenas noches chicos. Este video va a ser para ir repasando un poco lo que estuvimos viendo acerca de los sistemas eléctricos. La definición de sistema eléctrico nos decía que eran el conjunto de elementos o dispositivos que tienen como función proveer la energía eléctrica que se necesita para que funcionen todos los accesorios eléctricos que nosotros utilizamos, como por ejemplo la iluminación, las luces, los electrodomésticos, las máquinas, todos los artefactos que nosotros utilizamos y que consumen o funcionan solamente con la electricidad. También los podríamos definir como el recorrido que realiza la electricidad a través de un material conductor para llegar a un destino o a un punto deseado. Ahí, en esa definición, nosotros íbamos un poco más o éramos un poco más específicos y diferenciábamos primero dos tipos de corriente. Teníamos la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua, como muestra el gráfico acá, era aquella que no cambiaba ni sufría ninguna alteración, ni cambiaba su polaridad o su dirección en un periodo de tiempo. Y la corriente alterna era, al contrario, era aquella que oscilaba o que cambiaba su polaridad y su dirección en un ciclo o en un periodo de tiempo. Como veíamos en clase, la línea esta, el eje X, digamos, nos representaría un 0, y si estamos por arriba del 0, acá sería positivo, por así decirlo, acá sería por abajo del 0 negativo, y así sucesivamente, y teníamos esa alteración o variación que realizaba la corriente eléctrica. Bueno, después lo que seguimos viendo seguimos avanzando hacia las magnitudes eléctricas. Las magnitudes eléctricas eran tres. Teníamos la tensión, que la representábamos con la letra B, por voltaje o por volt, que es la unidad de la tensión. Teníamos la intensidad, que la representábamos con la letra I, y que su unidad era el ampere. Y la resistencia, que la representábamos con la letra R, y su unidad era el ohm, o el ohm, que lo representábamos con la letra omega. Bueno, en la tensión teníamos que era la diferencia de potencial eléctrico que existía entre dos puntos. Entonces eso lo veíamos como la capacidad o la fuerza que tiene el circuito para impulsar, digamos, los electrones de un punto hacia otro. Después la intensidad era la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor. Y la resistencia era básicamente la oposición que representa o que presenta un elemento al paso de la corriente eléctrica, que nosotros la veíamos representada en ohmios porque era su unidad. Ahora, acá hay una foto del multímetro que estuvimos viendo en la clase pasada y podíamos identificar distintos símbolos. Por ejemplo, acá tenemos la B, me representaba tensión, y tenemos el símbolo de la corriente continua. O sea que con todas estas medidas o todos estos valores, con estos valores podemos medir tensión en corriente continua, y acá teníamos para medir tensión en corriente alterna porque ahí teníamos el símbolo. Después todo esto es para medir intensidad en corriente continua, y acá tenemos el símbolo o la unidad, digamos, la letra omega, el ohm, y acá tenemos para poder medir la resistencia. Entonces, en este caso con el multímetro era el aparato o el objeto con el que podíamos medir y poder cuantificar las magnitudes, porque como recuerdan, la clase pasada estuvimos viendo y nos quedó o llegamos a un acuerdo, que llegamos a esa definición en que todas las magnitudes se pueden medir. Por ejemplo, como cuando ya hablábamos de la longitud, que nosotros la podíamos medir en metros, la velocidad en kilómetros sobre hora, el tiempo en segundos, en minutos. Las magnitudes eléctricas también las podíamos medir y en este caso usábamos el multímetro para poder medirlas y obtener un resultado, digamos, preciso o exacto.